No, no quiero que vamos, por eso te quería decir. Mira, en dos dimensiones, la red hexagonal es literalmente el grafeno. Entonces aquí está esto. Entonces tú estás diciendo que hay un átomo aquí, ¿no? Pero si eso fuera cierto, déjalo con otro color. Este triángulo no es el mismo que este, no es el mismo que este, no es el mismo que este. Este triangulito de acá es invertido de este. Un triángulo está así y el triángulo de abajo está así. ¿Cómo llegas de este triángulo a este de acá abajo con traslaciones? ¿Estás de acuerdo que necesitas hacer una rotación de 180 grados para llegar del triángulo de arriba al triángulo de abajo? ¿De Entonces, 180? pues ¿cómo Sí, es. conviertes un triángulo así en un triángulo así? Con traslaciones. Pues como están pegaditos y es un hexágono, podría ser una rotación de 60. Si mi eje está sobre el. O sea, Ok, va, atraviesa la. va, va, te lo creo. 60. Va. Entonces este triángulo se pasa a ser este, ¿no? Sí. El problema es cuál es la definición de cristal. A ver, los que están tomando con estructura, con Buzo y con Gonzalo, ¿cuál es la definición de un cristal? ¿Por qué este triangulito no puede ser una red? No puede formar una red en dos dimensiones. Porque se supone que con traslaciones debo reproducir la red, ¿no? Para que algo sea cristal, tiene que tener dos cosas. Una celda única que llene todo el espacio y lo llena mediante traslaciones, ¿no? Resulta que la red hexagonal en dos dimensiones con un átomo central no es una de las redes de Bravais, porque para llenar estos dos tilings, hacer estas dos losetas, necesito hacer una rotación. Si tú incluyes rotaciones en la definición, yo sí puedo tener esta red cristalina. El problema es que la definición formal de cristal solo permite traslaciones. Y por eso la red hexagonal con el puntito en el centro no es una de las 7 redes de Bravais. ¿Ok? Sí, sí, ya. Y por eso la red triangular no es este cristal en dos dimensiones, mi querido Salvador. Porque requieres rotaciones para llenar el espacio. Oye, Isaías, ya me entró la duda, pero si consideras en lugar de un triángulo un paralelogramo, como el que casi dibujaste ahí, y ese sí lo puedes trasladar, ¿no? ¿Este? Sí, este sí Pero lo puedes habría. trasladar, pero entonces no es una red hexagonal, es una red romboedral. Y esa sí es una de las redes de Bravais en dos dimensiones. ¿Ok? Ok, sí. Muy bien. Entonces, regresando a la pregunta de Gustavo, tiene 6 vecinos próximos. Hay solo una red cristalina con 6 vecinos próximos, o la más popular es la simple cúbica. Entonces aquí está resolviendo la simple cúbica y por eso no pone KX y KY, porque KX, KY y KZ valen lo mismo en el nivel de Fermi, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la E de K de la cúbica? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la E de K de la cadena lineal? Sería Alfa alfa más más 2 2 beta beta coseno de Sí. KF, A, KX. ¿no? K por A, ¿no? Muy bien. ¿La cuadrada? ¿Ya la hicieron? ¿Alguien se puso a Sería estudiar? Alfa alfa, más 2 Alfa más 2 beta, beta, coseno, factor, abre paréntesis, ¿no? Coseno de, coseno de coseno de K. KXA eso sí. más coseno de KYA. ¿Sí? Ok. Ya que andamos en caliente, ¿cuál es la del cubo? Lo mismo, pero con una KZA, además en el paréntesis. Ok.
KXA más coseno de KYA más coseno de KXA, KZA, ¿no? Se ve muy feo. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a la energía de enlace? ¿Cómo calculaban la densidad de estados? Hay que hallar la densidad de estados primero, ¿no? ¿Cómo se calcula la densidad de estados? ¿No era la densidad de puntos K sobre la derivada de la energía respecto a K? La densidad de puntos K Sobre D de K. ¿sí? Sí, ¿no? ¿Cuánto es el número de puntos K en un cubo? Nx, ny, nz a cubo sobre 2pi al cubo. Al cubo sobre 2pi al cubo. No, o sea, nx por ny por nz al cubo sobre 2pi al cubo, ¿no? ¿Al cubo? ¿Sobre 2pi al cubo? No, o sea, los n no, solo a al cubo. O sea, nx por ny por nz por a al cubo. Ese es el número de puntos K, ¿no? Sí, ¿no? Y yo quiero la densidad de puntos K. Pues eso entre las n sería la por unidad, ¿no? O sea, sería nada más al cubo entre n 2pi al cubo al cubo entre 2pi al cubo entre n cúbica, ¿no? Que les queda cúbica entre 2pi cúbica. No, ¿y no tendría que tener un factor de 2 para el spin? Porque hay dos posibilidades, o sea, dos estados posibles con cada K. Pero hay un solo K, ¿no? Estamos hablando de densidad de puntos K. Ah, ok, o sea, no densidad de estados. No total. densidad de estados. Sí, eso lo podemos poner en 2 aquí. Pero las n no se cancelan, o sea, solo hay una n al cubo arriba, ¿no? Ok. Entonces, ¿en qué momento se volvió densidad esto? Porque n al cubo por a al cubo por 2pi, este es el número de puntos K dividido entre el volumen de puntos K, ¿no? El volumen en el... 2pi al cubo. ¿Cuánto? El volumen del cubo en el espacio recíproco es... El volumen en el espacio recíproco es 2pi entre a al cubo, ¿no? Entonces, la densidad de puntos K es el número de estados dividido entre el volumen, ¿no? Muy bien. Y la densidad de espacio de la derivada de E de K respecto a K, ¿cómo nos queda? ¿Cómo queda esta E de K? Menos 2 beta factor de seno de kxa más seno de kya más seno de kza, ¿no? Falta la A, ¿no? La A que sale de cada una de ellas. Sí, lleva una. Sí, menos 2 beta. Isaías, esos términos no, el término de abajo no quedaba como en valor absoluto. Sí, ¿por qué no? La densidad es positiva, ¿no? Bueno, sí. Y sí, E de K, la derivada de E de K puede ser negativa. Eso tiene razón. ¿Cómo hacemos esto? Esta derivada de K, ¿cómo va a afectar a esto? La densidad de estados es una escalar. Entonces esta derivada de alguna manera tiene que ser una derivada que me vuelva a escalar esta cosa, ¿no?
¿Cómo tengo que hacer esta derivada? ¿No la han hecho? Creo que se las dejé de tarea, ¿no? ¿No se las dejé de tarea? Pues para hacerlo escalar podría ser un... La energía es un escalar, ¿no? Siempre. Entonces esta función ya es un escalar. Y yo estoy haciendo una suma, un histograma de las energías accesibles. Entonces esto también va a ser un escalar. ¿Podría ser la magnitud del gradiente? ¿Cómo convertimos? Porque habíamos visto que esto era el gradiente, ¿no? O sea, esto en realidad es el gradiente de K de K. ¿Cómo vuelvo esta cosa a escalar? Tomando su norma, ¿no? Su magnitud. Posiblemente. Y ahí ya aseguras que sea positivo también. Ok. ¿Se los dejé de También tarea se o no se puede, los dejé de tarea? también se pueden extender los cosenos en términos de sus sumas. Bueno, como Sumas, mi querido. ¿Quieres hacer la suma de dos cosenos? una serie, ¿no? Eso sería si A es pequeño, ¿no? O K. Sí, eso se hace cuando K es pequeño, para llenados pequeños se llama. La aproximación para llenados pequeños. Y entonces esto se aproxima simplemente como 1 más KZA al La de cuadrado, creo que Taylor, entre ¿no? 2, ¿no? Ajá. Changos, creo que no se los dejé de tarea. Bueno. Entonces, ¿cuál era tu duda, Gustavo? Ya en vista de que no se los dejé de tarea. ¿Por qué utilizan la densidad local de estados para calcular la energía de enlace en lugar de la densidad total? Ok. Ajá. La razón por la que lo pueden hacer es porque esto es un cristal y no cualquier cristal, es un cristal homonuclear. ¿Ok? Cuando nosotros vimos que la densidad de estados local en un cristal homonuclear es igual a la densidad de estados total dividido entre el número de átomos. Entonces, ahorita que calculamos la densidad de estados total, nos va a salir un factor de n. Una n grande, ¿no? Ya ves que es nx, ny, nz, ¿no? La densidad de estados en cada uno de los ejes en la dirección. Entonces, se utiliza la densidad de estados local porque la densidad de estados local en el caso de un cristal homonuclear es igual a la densidad de estados total dividida entre el número de átomos. Si no se quitan esa n, si no te la quitas, n en un cristal, ¿cuánto va a valer? En un cristal perfecto. Infinito. Vale infinito. Entonces, todas las cantidades que calcules van a tener un infinito ahí metiendo ruido, mi querido Gustavo. Entonces, para calcular cosas con cristales perfectos, necesitamos hacerlo con la densidad de estados local para quitarnos la n. ¿Ok? ¿Por qué utilizó esa? Porque en este caso en particular, todos los átomos tienen la misma densidad de estados. Porque es un cristal perfecto y deben ser equivalentes. ¿Ok? Por eso utiliza la local. En general, tenemos que utilizar la densidad de estados global, la densidad de estados total, para calcular la energía de enlace total. ¿Ok? Sí. Bueno. Entonces, ya nos desviemos tanto. ¿Hay otra duda? Antes de seguir avanzando. Pues nada más ahorita que estábamos viendo la densidad, porque quedaba, ahorita que le estábamos haciendo el cálculo, pues una n cúbica Ajá. en el numerador. Pero también abajo, si estamos tomando el número total de estados, tendríamos que tomar la energía total. Entonces también habría que multiplicar por n cúbica, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí ya se cancelarían y queda una cosa pues, que no explota, ¿verdad? Sí, una cosa que no explota. Muy bien.
Ok. Yo con Jesús. Bueno. Ok, entonces conmigo nos habíamos quedado aquí en el capítulo 5, ¿no? Justamente en la página 103. Y les dije que tenía ganas de resolver la cadena B y la cadena lineal o monuclear, pero con 2 estados por átomo. ¿Vale? Entonces, vamos a dividir el pizarrón a la mitad. Y primero hay que plantear qué estamos resolviendo. Entonces, ¿cómo es la cadena B? ¿Alguien se acuerda? Físicamente. Tienen un átomo A y luego tienen, aquí me encanta llevar mis gises y irlo haciendo bonito, un átomo B, un átomo B, un átomo B y un átomo A, ¿no? Entonces, vamos a tener una distancia entre átomos A y esa es la misma distancia hacia acá, ¿no? Este es mi átomo A, este es mi átomo B, este es mi átomo A, este es mi átomo B. Sí, ¿no? Y entonces aquí la pregunta que les digo es, ¿cuál es la celda unitaria de esta cadena? Un átomo A y un átomo B. Tendría que ser de los átomos A, ¿no? Y los átomos B están dentro de la celda. De Ok, del lado A derecho a A. tenemos primero vamos a hacer la sencilla, la que deberían poder hacer ya. En el lado derecho vamos a tener la cadena homonuclear con 2 estados, ¿no? Y acá tenemos la cadena B. Entonces, ¿cuál es la celda unitaria de la cadena homonuclear? ¿Cuál es la celda de Wigner-Saiz? Para ambas no sería simple, cúbica simple. Es una cadena, no podemos tener cubos, mi querido Edwin. Ah, perdón. ¿Cómo se construye la celda de Wigner-Saiz? Es dándole el mismo espacio, dijéramos, a todos los átomos, ¿no? De la red. Que tengan como el mismo volumen y que esté como igual para todos los La átomos. mediatriz de la distancia de A haces la perpendicular de la mediatriz. Muy bien, Kevin. Agarramos y dividimos, trazamos una línea, literalmente, hacerlo con otro color, trazamos una línea que une los átomos vecinos y dibujamos la mediatriz. Y esa es la definición de una celda de Wigner-Saiz. ¿No? Muy bien. Entonces, en la cadena homonuclear vamos a tener una celda, la rojita, que tiene longitud A, ¿no? Y ahora viene la parte interesante. ¿Cómo es la celda unitaria en la cadena AB? ¿Cómo la definimos? Tiene que abarcar tanto el átomo A como el átomo B, ¿no? Muy bien, esa es la parte importante. ¿Cómo agarro entonces la celda AB? Pues podría hacerse lo mismo, tirar como una línea entre átomo A y B y la mediatriz de eso, y del otro lado del B y al A, ¿no? Ahí está súper chueco esa. Ajá, exacto, eso.
tiramos la mediatriz acá y la mediatriz acá. Y entonces esta es mi celda unitaria. ¿Están de acuerdo? Esta es mi celda de Wigner size. ¿Cuánto mide? 2A. 2A. Muy bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando resuelvan un problema en el examen es hacer el dibujito de qué rayos están resolviendo, ¿no? Va a sonar tonto, pero los dibujos en este curso sí tienen un significado físico. ¿Ok? Son como los brincos del teorema de momentos. ¿Ya hicieron la tarea del teorema de momentos? ¿No se supone que me la tenían que entregar hoy? Quedamos que era el miércoles, ¿no? Sí, no, es Ok, está bien. Muy bien. Entonces ya hicimos el dibujo. Pero pues no somos Alberto Barajas, ¿no? No podemos resolver todo el problema con un dibujo. Tampoco somos Richard Feynman, que también resolvió el problema con un dibujo. Hay que ponerle un poquito más de empeño. Entonces, ¿qué es lo segundo que hacemos después del dibujo? Ya tendrían que saberse eso. Hay una... Planteamos el problema como la solución como una combinación lineal de orbitales atómicos. Ya no se quedan callados. Sí, esa es la solución. Habíamos hecho una serie de reglas, ¿no? De cómo se resolvió el problema. Estoy buscando rápido, ¿alguien se acuerda? Porque vienen hasta numeradas. Que viene al final del capítulo 2, ¿no? No, es al final del 3, ¿no? Yo me acuerdo que es... ¿Quién se cayó? Ya casi llega ya. Por eso le dije que dónde era. Entonces planteamos nuestra ecuación de Schrödinger, digo, nuestra solución, ¿no? Como una combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces, el paso 0 es hacer unos dibujos bonitos para que Isaías les suba puntos en el examen. Entonces, paso 0. El paso 1 es construir el orbital molecular como una combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Molecular orbital as linear combination of atomic orbitals, LCAO. Muy bien. Entonces, la primera, la parte... ¿Cuál de los dos quieren decirme primero? Tenemos que psi. ¿A qué va a ser igual? Sí, va a ser como la suma de una CJ. Bueno, de Va a ser... J igual a 1 hasta N. Esta es una cadena infinita, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un índice para seguir la notación del Sutton. Están utilizando M. Y M va desde menos infinito hasta infinito. ¿De qué cosa? De CM. El que M. ¿Te está faltando una cosa, mi querido Pero Kevin? como es periódico, ¿no deberíamos usar el teorema de Bloch? Exacto, mi querido Edwin. Tenemos que usar un teorema de Bloch. Entonces, la primera parte del teorema de Bloch es una onda plana E a la I, K, M. Es una onda plana, K es el vector de onda, M es la ¿Posición? la posición, ¿no? En general, ¿se acuerdan cómo era esto? Era E a la I, K, X, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Pero X, pues en realidad como es una periodicidad, es una función periódica, yo puedo ver a X como M por A, ¿no?
donde M es el índice de la celda. Esta es la celda M, esta es la celda M más 1, esta es la celda M menos 1, y pues la distancia, pues simplemente el número de celdas en el que voy multiplicado por la longitud de la celda, ¿no? Entonces, en vez de poner X, ponemos MA. Muy bien. Y luego tengo que multiplicarlo por la función, la solución dentro de la celda, ¿no? La solución solo de este átomo. Este átomo, pues tengo que hacer una combinación lineal de los orbitales atómicos. ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser una C con el subíndice de la cosita donde estamos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué más va multiplicada el coeficiente? Por el estado no correspondiente. Por el estado 1. Muy bien. Entonces este coeficiente tiene que tener un subíndice 1 más una C2 de la celda M por el átomo M por el otro estado, ¿no? Porque quedamos que cada átomo iba a tener 2 estados. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí o no? Sí. Sí, claros. Entonces, nada más para corroborar, vámonos rápido a lo que dijo el buen Sutton, para ver que sí estoy llevando la misma notación, porque luego no quiero que nos salgan índices de donde no era. Y sí, ¿no? Es exactamente lo que acabo de escribir. La ecuación ciclo 2. Muy bien. Entonces, la que tendrían que haber hecho de tarea, ¿cómo es la combinación lineal de orbitales atómicos de la cadena B? Yo sé que ya estuvieron haciendo la tarea, entonces me la van a decir de memoria. Esta es mi celda M. Entonces, la suma de M desde menos infinito hasta infinito. Vamos a dejar de escribir el infinito, ¿no? Ya saben que M va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, como bien dijo Edwin, esto es una función de onda de Bloch. Pero ahora la periodicidad es 2A, ¿no? Entonces tendría que tener eso mismo, ¿no? Hay que ponerle un 2MA. De hecho, estrictamente hablando, es M por 2A, ¿no? Muy bien. ¿Y quién va a estar aquí adentro del paréntesis? Sería la celda, ¿no? O sea, M de MA y C BM de MB, ¿no? Muy bien. ¿Se parecen? Pues sería prácticamente lo mismo, nada más con cambiando la periodicidad, ¿no? De A a 2A. Aquí hay un 2MA, ¿no? Entonces, segundo paso. ¿Qué me falta plantear? De Schrödinger. Hay que meter esto en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación de Schrödinger? H gorrito, psi, igual a E, psi. H gorrito, psi, igual a E por psi. ¿Sí, no? Lo metemos, nos queda la suma sobre M de E a la I K M A. El hamiltoniano entra a la suma. E a la I K M A conmulta con el hamiltoniano, ¿no? El coeficiente conmulta con el hamiltoniano, entonces nos queda C1.
a la M, H, M1, más C2M, H, M2. Y todo esto es igual a E por la psi, ¿no? Vamos a ponerlo físicamente. Entonces, la suma desde que M de E a la IKM A por, aquí lo escribo abajo, C1 E M,1 más C2 E M,2, ¿no? Todo ese chorizote. De hecho, hasta en el Sutton vienen 2 líneas. Está bien bonito el chorizo. Y de este lado, pues va a ser básicamente lo mismo, solo que donde dice 1, ahora voy a tener A, donde dice 2, voy a tener B, ¿no? O sea, es la suma desde que M, E a la I, K, 2MA por CA, H, MA, más CB, H, MB, igual a la suma E a la I, K, 2MA por el chorizo con la energía, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Entonces, volvemos a poner la línea en el medio. Aquí me hace falta, para poder encontrar la ecuación secular, encontrar los sándwiches, ¿no? Entonces, ¿qué sándwiches me hacen falta? Aquí vamos a ponerle 2.5. El paso 2.5 para poder sacar la ecuación secular. ¿Qué Sería K sobre P, ¿no? Sería como de J con J más menos 1, ¿no? Porque son primeros vecinos. J con J más menos 1. Ajá, de los estados. ¿No hay que proyectar los dos estados que me forman la combinación lineal? O bueno, más bien M más menos 1, ¿no? M, A con MB. Es el primero que hay que hacer, ¿no? ¿Esto cuánto vale? De hecho, beta. hay que hacerlo en general. ¿Ese no sería beta? N, B. ¿No va la H en la mitad? Este sándwich es el orbital A de la celda M proyectado sobre el orbital B de la celda N, donde M y N valen lo que ustedes quieran. ¿La de traslape? La de traslape. ¿Esto cuánto va a valer? ¿Cero? 0. Muy bien. No importa cuánto valga M y cuánto valga N. El traslape entre orbitales A y B vamos a suponer que es 0. Muy bien. El traslape entre orbitales A. Uno. Sería más bien delta MN, ¿no? Es delta MN. Va a valer 1 cuando N y M son iguales, cuando estamos en el mismo átomo. Pero cuando estamos en una celda distinta, queremos que tampoco haya traslape. Y esto va a ser igual a el sándwich de las Bs, ¿no? Tampoco queremos que haya traslape entre orbitales Bs. Entonces, todos los traslapes son 0, excepto cuando estoy en el mismo átomo. Eso es lo que significan estos 3 sándwiches. ¿Ok? Muy bien. De este lado voy a tener algo similar. M1, N1. Esto también tiene que ser una delta Kronecker MN, ¿no? Y el M2, N2,
pues también va a ser una delta de Kronecker, Mn. Y ojo, aquí vamos a tener uno todavía más complicado. Traslape entre el orbital 1 y el orbital 2. ¿Cuánto va a valer esto? Tendría que ser 0, ¿no? Porque los estados del hamiltoniano para un solo átomo son ortogonales. Exactamente, mi querido Salvador. Si M y N son distintos, pues vale 0, ¿no? Eso no hay duda. No hay traslape con los orbitales de al lado, con la celda de al lado. Ya estamos a 2 longitudes de la celda. Entonces ya está demasiado alejado para que haya traslape. Pero aún dentro de la misma celda, vamos a suponer que el traslape es 0. A pesar de que ambos orbitales, aquí tengo mi átomo, aquí puede estar el orbital S y aquí puede estar el orbital P. ¿Están de acuerdo? De hecho, estamos introduciendo en este capítulo hibridación SP. Entonces, es el mismo átomo, M, y yo tengo un orbital 1s y un orbital 2p. Claramente ustedes están viendo que hay traslape. ¿Por qué el traslape es 0? ¿Por qué hacer esta aproximación? No solo es válida, sino es cuánticamente realista. Digamos, esto no es una aproximación, esto es exacto. Si yo estoy viendo que aquí se están traslapando. Porque el hamiltoniano es un operador hermitiano y entonces tiene eigenestados que son ortogonales. Ok. El hamiltoniano es hermitiano y que sea hermitiano quiere decir que tiene eigenvalores reales. Ajá. Pero que los eigenvalores sean reales no me indica que los eigenvectores sean ortogonales. Sí, no, es como la generalización de los eigenvectores de una matriz simétrica. Cuando lo generalizas a complejos sería una matriz hermitiana y también los eigenvectores de esos tienen eigenvalores reales, pero además eigenvectores ortogonales. Ok. ¿Y por qué dices que es simétrica el hamiltoniano? No, o sea, es como la generalización, porque cuando agarras, o sea, en el producto interno real, o más bien en el producto interno complejo, Ajá. Una matriz hermitiana es lo que una matriz simétrica es al producto interno real. Ok. Entonces Muy es bien. como la generalización y tiene como las mismas propiedades, ¿no? Como Okay. Reales eigenvalores y ortogonales los eigenvectores, hasta donde yo sé. Ok, es que resulta, y esto ya lo vas a saber después, que sí, los eigenvectores son ortogonales, eso es lo que vamos a ver ahorita, pero cuando veas otras propiedades de otros medibles físicos, los eigenvectores no siempre van a ser ortogonales. Lo único que tienen que ser es que los eigenvectores tienen que ser base del espacio de Hilbert. Pero que sean base del espacio de Hilbert no es recíproco con el hecho de que sean ortogonales. Entonces, el hamiltoniano cumple más cositas. O sea, no solo es hermitiano, sino cumple más propiedades que garantizan la ortogonalidad de los eigenvectores. Pero luego vas a ver otros operadores en cuántica. Bueno, deberías ver con otros operadores que también generan bases del espacio de Hilbert, y esas bases no necesariamente son ortogonales, solo son bases. ¿Ok? Pero bueno, esto ya lo habíamos explicado hace como 3 meses al inicio del curso. ¿Por qué esta traslape 0? ¿Por qué físicamente este traslape 0? La parte que acaba de decir Salvador es la parte matemática, pero la parte física de por qué 0, ¿alguien se acuerda? Les dije que iba a salir cuando viéramos orbitales híbridos. Bueno, pero no se salgan. ¿Podría ser también por el principio de exclusión de Pauli? Porque si no fuera 0 el traslape, pues uno de los electrones estaría ocupando parte del estado del otro, ¿no? Y eso se llama
correlación. Y lo vamos a ver también en el curso. Y tiene que ver con intercambio y correlación de DFT y de Hartree-Fock. Isaías, ¿no se debe por el signo de los orbitales, de los lóbulos del Alguien sí orbital se P? acuerda. El orbital S es esférico y tiene signo positivo. El orbital P, que está encimado, tiene un lóbulo positivo y uno negativo. Entonces, este lóbulo multiplicado por esta esfera va a dar algo positivo, pero este lóbulo por este lado de la esfera va a dar algo negativo. Y como son simétricos, la suma tiene que dar 0. Sí. Por eso necesitamos que sea solamente un lóbulo el que se solape con el S, ¿no? Por eso, cuando tenemos la cadena con orbitales P, que la van a ver con el doctor Valladares en el capítulo 6, este lóbulo es positivo y este lóbulo es negativo. Pero solo los lóbulos de signos opuestos están tocando y eso hace que el traslape sea distinto de 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ni siquiera hemos llegado a plantear la ecuación de Schrödinger completa, ¿no? Ok. ¿Estos son todos los sándwiches que necesito para la ecuación de Schrödinger? Falta los de la energía en sitio. Faltan los del Hamiltoniano. Todos los del Hamiltoniano. Pero entonces si pasa eso como con los orbitales P, entonces no la de la M2, N, bueno, N2 también podría tener algo diferente si son vecinos, ¿no? Podría tener un traslape negativo ahí. En el Sí. lado derecho. Sí, siendo, esto ya lo habíamos platicado, es que tú no estuviste en esa clase, Salvador. Siendo estrictos, para que exista el orden de enlace, estos traslapes tienen que ser distintos de 0, ¿sí se acuerdan? Si los traslapes no son, si no existe traslape, no existe integral de salto, y si no existe integral de salto, pues tengo átomos aislados, ¿no? Para que exista materia, para que exista orden de enlace y para que exista energía de enlace, los traslapes obligatoriamente tienen que ser distintos de 0. Pero vamos a suponer que sean 0 para que la matemática no sea tan fea y la diferencia entre que sea 0 y que no sean 0 realmente no es tan grande. Es ligeramente despreciable. Nos hacen falta los sándwiches del Hamiltoniano, como bien dijo mi querido Edwin. Es importante que sí lo vayan haciendo porque de algo así va a venir en el examen. Entonces, tengo 3 tipos de saltos, ¿no? M, el átomo A hacia el átomo A. ¿Cuánto va a valer esto? Alfa. Bueno, EA. Epsilon A. Por la delta de Kronecker, Mn, ¿no? Si estamos en la misma celda, vale EA. Si estamos en celdas diferentes, vale 0. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a rehacer el dibujito rápido. Por lo que me recalcó la última clase, ¿no? La interacción es con AB y no A. Exactamente, mi querido Edwin. Los brincos que vamos a tener van a ser entre primeros vecinos. Hacia acá, beta. Y hacia acá, beta. Pero los brincos de A, esto sería como la beta 2, ¿no? Sería un salto a segundo vecino. Y vamos a suponer que ese está prohibido. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser la B con B? Epsilon B delta Mn, ¿no? ¿Y cuánto va a valer el brinco de B a ¿Beta? beta? Pero solo si es en la misma celda, ¿no?
Bueno, no. Ya. Pasa lo mismo si es MA con NB, ¿cierto? Ah, lo borré todo. Bueno, ya ni modo. Qué mensa. Y lo peor es que no hay manera de recuperarlo, ¿verdad? Ah, qué mensa. Yo le tomé captura de pantalla, si quieres te lo mando. Ok, no te preocupes. Este de aquí está dentro de la misma celda, ¿no? Esta es la celda M, este es mi átomo A, este es mi átomo B. Este de aquí, MA, H, MB, este vale beta. ¿Están de acuerdo? Pero también Sí. tengo el brinco para acá. Entonces, MA, H, M-1B también vale beta. Y el otro que vale beta es el M A M más 1 A H MB. Estos valen beta. Entonces son de A a B. Ay, ¿qué hizo por ahí? Es de A a B y de B a A en la misma celda. ¿Están de acuerdo? Son estos de aquí. Luego de A al B de afuera, al B de al lado, es A al M-1. Y del B al A de al lado, esa también vale beta, ¿no? Entonces, estos son las tres integrales que pueden valer beta. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora vámonos al caso de dos orbitales. ¿Cuándo va a ser distinto de cero? ¿Todos los demás? ¿Todos los demás? ¿Cuánto valen? 0. Cero. Valen cero. Muy bien. Entonces ahora faltan los sándwiches divertidos de la cadena AB. Perdón, de la cadena homonuclear con dos orbitales, ¿no? Dos orbitales. Muy bien. ¿Qué brincos van a ser distintos de cero? Si estamos acá, podemos brincar al de al lado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si estamos en el orbital 1, en el átomo M, y brinco al orbital M más 1 o al M menos 1, pues ese es un brinco válido, ¿no? Esto ya lo hicimos cuando solo teníamos el orbital 1, el orbital S. Pero también puedo tenerlo en el orbital 2 y brincar a los de al lado, ¿no? Pero esa integral de salto no tiene por qué ser la misma. ¿Están de acuerdo? Porque son orbitales diferentes. Y aún más dramático, yo puedo estar en el orbital 1 y brincar al átomo de al lado, pero brincar al orbital 2. Beta 1, 2. ¿Están de acuerdo? ¿Esta clase de transiciones las han visto? No solo estoy brincando en el espacio, no solo estoy pasando del átomo M al átomo M más 1.
sino que aparte estoy pasando del orbital 1 al orbital 2. Son las transiciones que les llaman dipolares, ¿no? Que tienen una... Cambia el número magnético en más menos uno, ¿no? Es que aquí no es número... Bueno, ¿a qué te refieres número magnético? La M de los quantum numbers de la NLM. No, aquí en realidad estamos viendo en cambio del momento, en cambio del número de cuántico estamos viendo cambios en L. Estamos pasando de 1, es el 1S, entonces tiene una L de 0, y está pasando al 2P, que tiene una L de 1. Es como las resonancias, las estructuras de resonancia química, Resonancia química, no me acuerdo cuáles son las de resonancia química. que son dobles enlaces y pasa el electrón de un átomo a otro, formando otro enlace. Ah, sí, ya me acordé. Ya, es que cuando yo tomé clase con el doctor Lima, que sí, un momento, así una pausa de que teníamos algo así como un C con un O, H, y no me acuerdo aquí qué otra cosa tenía, y que este doble enlace a veces estaba aquí y a veces pasaba para acá. Ajá. Y estructuras de resonancia. No, estrictamente hablando, no tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con que vas a tener un brinco. Aquí está el estado 1S, aquí está el estado 2P. Entonces, cuando brinca de un lado a otro, el electrón no solo va a cambiar de átomo, sino va a cambiar de estado energético y va a emitir un fotón. Y va a tener que ver con lo que vamos a hablar al final de esta clase, si me da tiempo a acabarlo ahorita. Si no, ya hablaremos de ello el viernes. ¿Ok? Eso sería fluorescencia, ¿no? No, esto no es fluorescencia. Esto es literalmente espectro de emisión. Pero el hecho de estar cambiando espacialmente de átomo al mismo tiempo que de nivel energético es una emisión de un tipo particular. Lo que va a pasar... ¿Qué? Perdón, también podría ser transición dentro del mismo M, ¿no? O sea, como bajar del orbital 2 Sí, al pero orbital 1. eso sería una emisión normal, ¿no? La de que estás en el átomo M y estás cambiando del estado 2 al estado 1. Eso es simplemente una emisión. Pero es espectro de emisión del átomo M, ¿no? Eso no tiene que ver con el hecho de que está en un cristal. Hay una clase de emisión distinta que solo sucede dentro de los cristales. Es emisión indirecta para el que está haciendo cosas de fotoelectrónica, que es Gerardo, ¿no? ¿Alguien más está haciendo propiedades ópticas? ¿Gustavo? Ok, es que levantaste la mano, Gustavo. Bueno, entonces ya escribimos esto, ¿no? Eso no tiene que ver con el hecho de un átomo que esté excitado o excitarlo para cambiar sus propiedades paramagnéticas o diamagnéticas. Excitarlo para cambiar sus propiedades paramagnéticas. No te estoy entendiendo, mi querido. O sea, cuando un electrón, por ejemplo, salta del HOMO al LUMO, que ahí ya, pues si tenía sus electrones apareados, pues diamagnética, pero al momento de saltar quedan desapareados, entonces es que no sé, lo recuerdo vagamente de química. Ok, aquí resumen rápido de mi artículo del año pasado de doctorado. El paladio tiene, de manera elemental, de manera aislada, tiene una configuración electrónica del criptón
por 4d10. Un átomo paladio tiene capa llena 4d10. Y lo que nosotros encontramos, que ya mucha gente lo ha encontrado, pero curiosamente... Ok, les platico. Por eso compré el MOT. Aquí lo tengo. Este es el MOT. ¿Se ve? Está invertido. Este es el libro de MOT. MOT ganó el premio Nobel hace como 20 años. Resulta que en este libro que escribió hace 30, MOT encuentra que existe magnetismo, ferromagnetismo en el paladio. Ese es uno de los más grandes resultados de mi tesis, que yo encontré que existe ferromagnetismo en el paladio magnético y que es mucho mayor que en el paladio cristalino, y que ya existen, tenemos 3 pruebas también ignoradas por la literatura, de que experimentalmente se ha encontrado magnetismo en el paladio amorfo y en el paladio poroso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa cuando se mete al cristal es que pasa de una configuración 4D10 a una configuración 4D9, 5, no, de hecho es 6S, el 5S está lleno. No, sí, 5S. 5S, aproximadamente 1. Y entonces, en vez de ser completamente diamagnético como sería el oro, la plata, el cobre, adquiere propiedades ferromagnéticas como su vecino de arriba, el níquel. El níquel es naturalmente magnético. Y muchos de los artículos que encontramos, que están así como perdidos en la literatura de este posible ferromagnetismo, pues son de grupos pequeños en lugares desaparecidos del mundo. Hay uno en la India, hay uno en Rusia, hay uno del Instituto de Materiales se me fue su nombre, de Doroteo. Doroteo, en su tesis doctoral con Escudero, fabricó nanopartículas de paladio y midió magnetismo. Pero para que se den una idea de lo perdido que están estos artículos, literalmente yo teniendo a Doroteo a 300 metros no sabía que él había hecho eso en el doctorado, que había encontrado lo que yo estaba midiendo teóricamente. Y bueno, entiendo, ¿no?, que somos grupitos chiquitos y que nadie nos pele, pero el hecho de que en este libro de Moth y de Jones, que se utiliza para propiedades de metals and alloys, y que se utiliza en universidades como Oxford, que no le hayan hecho caso a Moth, que era un ganador del premio Nobel, eso sí está raro. Porque si ustedes le preguntan a prácticamente cualquier persona, les va a decir que el paladio es diamagnético, igual que su vecino la plata, el oro, todos los demás. Pero bueno, ya el hecho de que, no es por hacer menos a Doroteo, porque literalmente me mandó su artículo hace un mes diciéndome, mira, yo medí experimentalmente lo que tú dices que encontraste teóricamente. Entiendo que somos entiendo que somos investigadores jóvenes en un país tercermundista y que por eso nadie nos peló, ¿no? Aunque ya tengo 3 citas de mi artículo. Pero que nadie le haya hecho caso a Mott, eso sí está raro. No sé por qué nadie se ha puesto a hacer cositas divertidas con paladio. Y por eso es que el doctor ha estado insistiendo tanto en que hagamos experimentos con alguno de los alumnos del director, a ver si encontramos alguna utilidad interesante de paladio magnético. Entonces, sí, Edwin, si por la presencia de vecinos existe este brinco de una transición D a un S, sí pueden surgir propiedades paramagnéticas, que creo que es lo que tú estabas diciendo. No sé si me desvié demasiado. Sí. Más o menos eso recordaba. Ok. Bueno, ahí está un ejemplo. Y yo cito en mi artículo 4 experimentos realizados como con 10 años de diferencia de gente que ha encontrado ferromagnetismo en paladio. Y para que se den una idea de lo poquitos que hay, el de Doroteo ni siquiera me apareció en mis búsquedas de Scopus y de Google Scholar ni de Web of Knowledge. No es porque me cayera mal Doroteo y creyera que los artículos del instituto son basura. Literalmente está tan perdido ahí en la literatura que ni siquiera alguien
Ni siquiera uno de sus vecinos pudo encontrar su artículo. Tristemente luego pasa eso. Y también tiene que ver con mucho dónde lo publican. Por ejemplo, yo tengo 2 citas en este año en el Physical Review porque es un Physical Review. Pero si ustedes lo publican en la Sociedad Mexicana de Física, en la revista de la Sociedad Mexicana de Física, pues ¿quiénes creen que van a leer ese journal? Pues solo los de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, traten de publicar en journals de mayor impacto para que sus cosas sean leídas. Y aún así, no hay garantía de que los lean, ¿eh? O sea, Moth tiene como 10 citas a su artículo de paladio magnético y Moth es un ganador de premio Nobel. Entonces, si solo 10 personas en 60 años han leído su artículo, ¿qué esperanza tienen ustedes, pobres mortales? Pero eso también depende de qué tanta gente se meta a trabajar en ello, ¿no? Depende de qué tanto impacto tenga tu artículo. Historia rápida, así ya, para que despierten, ya los veía muy dormidos. Mi primer tutor fue, durante la licenciatura yo iba a hacer el servicio y la tesis con él. Se llamó Juan Manuel Lozano. Entonces Juan Manuel Lozano fue 8 años director de la facultad y 8 años director del Instituto de Física y fue maestro y tutor del doctor Valladares. Pero pinche viejo se murió antes de que terminara el servicio social. Y le digo así porque así le hablaba él a todos, ¿no? Hasta el doctor Valladares lo pinchaba. Entonces, Juan Manuel Lozano, yo iba a hacer su último, de hecho me lo dijo, yo iba a hacer su última tesis que iba a dirigir porque acababa de recibir a su último alumno doctoral, que era su ayudante en la clase de mecánica analítica. Entonces, su alumno se va a hacer un postdoc a Italia y regresa al año siguiente cuando yo estoy haciendo el servicio. Y me dijo que lo primero que hizo fue ir a la Facultad de Ciencias y a nosotros todavía nos pedían copias físicas. Yo tuve que ir a dejar una copia física. De hecho, hay 2 copias en el instituto de mi tesis. Una copia en la Facultad de Ciencias, una copia en la Biblioteca Central y una copia para los sinodales. Y ya me gasté 5,000 varos en copias y yo no tengo ni una sola, ¿no? Entonces, afortunadamente ustedes ya no les piden hacer eso, pero hace 10 años sí lo pedían. Entonces, que lo primero que hizo fue, llegó a la facultad, regresando de Italia, llegó a la facultad y fue a la biblioteca. Y en su tesis, en la portada, había dejado un billete de $100 con un mensaje que decía: para el afortunado que sea el primer lector de mi tesis. ¿Y qué creen que pasó? A pesar de que ya habían pasado 2 años. Nadie la había agarrado. Nadie la había agarrado, él era el primero que la sacaba. Entonces, literalmente llegó con el billete así todo deprimido, casi llorando. Y nos fuimos a Copilco a tomar una chela. Porque Lozano sí había leído su tesis. Entonces, no se decepcionen si nadie lee su tesis, ¿no? Yo tuve suerte de que cuando yo hice mi examen de doctorado el año pasado, 4 personas, por lo menos 4 personas leyeron mi tesis. El doctor Valladares, que es el jefe del grupo, Renela, que era mi tutora principal, ellos 2 me dieron correcciones. Y pasó algo que nunca había pasado, que hasta Jeffroy dijo que eso nunca pasa. 2 de los otros 3 sinodales me dieron correcciones. Me dieron correcciones Vicenta, la esposa de Chumín, y Estrella, la tutora de Gustavo. 4 de mis 5 sinodales me dieron correcciones. Y literalmente me dijeron: tuviste suerte que la leyeran porque eso nunca pasa. Entonces, no se sientan mal si no los leen. Solo los van a leer si su investigación es lo suficientemente interesante o en un campo lo suficientemente saturado. Y esto creo que ha sido el problema con los artículos de Palladio, que como no había ido nada interesante que hacer con ello,
pues no importa que sea Mott el que escribió el artículo, ¿no? Si no hay nada interesante en ese material, pues a nadie le va a interesar. Entonces mejor hagan materiales interesantes. Y solo no los hagan demasiado interesantes, porque luego les ganan los resultados. Eso ya le pasó a 2 personas que yo conocí en la maestría. Agarraron un material que estaba tan de moda, pero tan de moda, que para cuando quisieron publicar sus resultados, ya habían 7 artículos con sus resultados publicados. Y no porque se los hubieran robado. Acuérdense que están en el UNAM, ¿no? Tienen dinero limitado y equipo viejo. Entonces, si a ustedes les salió, y es un material que todos están haciendo, pues en Estados Unidos tienen entre 10 y 100 veces más dinero y equipo entre 10 y 100 años más nuevo, ¿no? Entonces, publiquen algo que sea interesante, pero no lo que está de moda, porque lo que está de moda se los van a ganar. ¿Ok? Ahí es consejo que también les da el doctor Valladares. Él llama esto la teoría del árbol. Cuando ustedes ven un árbol, la ciencia es como un árbol. Cada uno de ustedes son como una hojita y van creciendo y expandiendo el árbol. Pero ¿en qué se fija la gente? Se fija en la fruta que más brilla y se fija en la superficie del árbol, ¿no? Entonces, si ustedes tratan de hacer algo que está siendo muy observado, que es una fruta muy rica, una manzana, y que está en la superficie del árbol, pues van a ver un montón de gente trabajando ahí con muchos más nutrientes que ustedes, con más dinero, con mejor equipo, que van a querer estar ahí brillando. Entonces, o compiten de una manera desleal y publican de una manera desleal porque no tienen las mismas características, no tienen las mismas oportunidades que ellos, o hacen lo que hace, por ejemplo, el doctor, busca un tema interesante que no esté en el reflector en ese momento. Se va a la sombrita del árbol y entonces publica hojitas ahí. Y con recursos limitados, con poquito dinero, con poquitos cómputo, publicamos cosas que son de frontera, que están expandiendo la ciencia y que pueden llegar a ser interesantes, pero que no tienen el reflector en ese momento. Esa es una manera de competir. Y le ha funcionado, ¿no? Y tiene como 50 años más de experiencia que ustedes y que yo. Entonces, ya platicamos 5 minutos de cosas interesantes. Regresamos a las cosas aburridas. Entonces, de este lado voy a paso 3. Yo iba a preguntar otra cosa. Ajá. Pero ya es de la clase. En el caso de la molécula de los 2 orbitales, la homonuclear, ¿no se tiene en cuenta que el electrón pase de un orbital S a un p en el mismo átomo? En el caso de la molécula, orbital S al orbital P. Sí, en el mismo átomo. ¿De cuál molécula? O sea, que el electrón hibride sobre el mismo átomo, ¿sí? O sea, que el salto se haga ya me olvidé la notación. O sea, hemos tenido en cuenta el hecho de que el electrón salte del orbital S al orbital P del átomo vecino, ¿sí? Pero en el caso de que el electrón salte del orbital S al orbital P del mismo átomo, ¿esa sería 0? ¿O no se contempla? El orbital S al orbital P del mismo átomo. ¿En dónde? Es que lo que no estoy entendiendo que lo quieres expresar. Quieres expresar si va a haber transiciones entre orbitales S y P del mismo átomo. Sí, pero en el caso en el que estamos resolviendo ahorita, en este vamos a suponer que no hay. Ajá. En este de aquí vamos a suponer que no hay transiciones. Pero a ver, aquí está el libro. Vamos al libro rápido. Okay. Nosotros vamos a suponer que las integrales de Hoping, que los únicos que van a ser distintos de 0 son 1H1 y 2H2, que van a ser en el epsilon 2 y epsilon 1. No vamos a suponer que hay brincos entre el orbital 1 y el orbital 2 del mismo átomo. Eso sí existe
y es lo que se conoce como espectro de emisión y absorción en cuántica. ¿Sí lo viste, no, Edwin? Sí. Si existe, vamos a suponer que no está pasando. Listo, vale. A ver, ¿por qué si ustedes tienen... Imagínense ahorita, y de hecho aquí da la explicación bastante rápida el doctor Valladares. Imagínense que ustedes tienen un trozo de un metal que ustedes quieran, un sartén, por ejemplo. ¿Están existiendo transiciones de los estados excitados a los estados desexcitados en ese sartén que ustedes tienen en la mano? ¿Están existiendo transiciones de los orbitales S a los orbitales P? ¿O de los S a los D, o de los D a los P? ¿Están existiendo esa clase de transiciones? Pues sí, ¿no? Sí, tiene que haber, o sea, está a una temperatura distinta de cero el sartén, ¿no? Entonces, en algún momento, algún electrón va a agarrar suficiente energía térmica del ambiente para hacer una transición hacia arriba de un orbital S a un orbital P, y luego va a ser la reversa, no va a emitir esa energía. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué el sartén no emite luz? Ustedes pueden apagar la luz, quedárselo viendo y van a ver que el sartén no emite. ¿Por qué? Digo, ya, si lo calientan, llegan al rojo vivo, sí, ya brilla, ¿no? Emite, es teoría de cuerpo negro, lo vimos Pero cuando se enfría, no. Pero cuando está frío, cuando no está emitiendo como radiación de cuerpo negro, aún deberían existir esta clase de transiciones. ¿Por qué no se ven? Pero sí hay radiación de cuerpo negro también, nada más que está como en rango infrarrojo y Sí, más sí, está abajo, en rango ¿no? infrarrojo, pero digamos, las transiciones del S al P generalmente son como de 12 electronvolts. Lo tienes que resolver en cuántica, Salvador. Entonces, deberían estar en el visible, pero solo existen cuando llegas a cierta temperatura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si deberían existir? ¿Por qué no los vemos? ¿No lo vieron en cuántica los que llevaron física? Ya no digan nombres. Ok. Lo que está pasando es que está emitiendo un fotón. El átomo que está aquí está emitiendo el fotón. Y ese fotón está justamente en una transición de un estado a un estado de excitado, ¿no? Pero aquí al lado va a haber otro átomo. Entonces este electrón que viene aquí va a chocar contra este átomo, y curiosamente este átomo pues es el mismo elemento, entonces también tiene esa transición. Entonces lo que vas a tener es que vas a tener tantos átomos que tú no vas a ver que el sartén emite energía, o por lo menos no emiten grandes cantidades de energías, porque van a estar constantemente siendo absorbidos y emitidos por los mismos átomos vecinos. Entonces, ahí tienes dos opciones. La primera opción es suponer que no existen las transiciones y las emisiones, porque no las puedes ver desde fuera, que es lo que está haciendo aquí Sutton y es lo que vamos a suponer en el libro. O la segunda es suponer que sí existen y entonces ver qué tanto afecta eso tu resultado, porque incluir más términos va a dificultar el problema. Y aún peor, vas a tener una matemática más compleja de un fenómeno que no estás viendo de manera externa. Y no lo estás viendo porque no existe, no lo estás viendo porque no exista, no lo estás viendo porque está tan confinado que no es posible medirlo de manera externa. Entonces estás metiendo ruido a la solución de algo que no es medible. Estás metiendo más componentes. Al final de cuentas vamos a tener que resolver hacer una ecuación secular y obtener un coeficiente para cada uno de estos. Estoy metiendo dos coeficientes extras. Yo voy a tener que meter dos ecuaciones extras para poder resolver la ecuación secular. Y estoy metiendo coeficientes extras de algo que no es medible. Entonces, si no lo puedo medir, ¿para qué me complico la vida? ¿Sí quedó claro, mi querido Edwin? Sí, Ahora, gracias. no
No te estoy diciendo que no exista, claro que existe. Pero la consideramos cero en este caso. La vamos a despreciar, sí. Entonces, paso 3 de 6, ¿no? Ya no acabamos esta clase. Vamos a tener la ecuación de Schrödinger. ¿Cuál es el tercer paso? Ya tengo todo el chorizo de la ecuación de Schrödinger. Lo ponemos rápido acá. Este es el chorizo de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Todo esto. Ahora hay que proyectar, ¿no? Exactamente era lo que quería que me dijeran. Hay que proyectar. ¿Sobre qué vamos a proyectar? ¿Sobre quién vamos a proyectar? Hay que hacer dos proyecciones, ¿no? Una para cada átomo. Hay que hacer una para A y para B y una para el orbital 1 y el orbital 2. Y aquí viene un truco que siempre les digo y que les causa un montón de escozor a todo mundo. Tendríamos que proyectar sobre un átomo P. Si se acuerdan que cuando resolvimos la cadena proyectábamos sobre el átomo P y salían las deltas de Kronecker PJ y quedaba todo en términos del átomo P. Pero hay un truco para no tener que andar eliminando exponenciales al rato, para no tener que andar haciendo talacha extra. El Sutton agarra y dice, me es más fácil proyectar sobre el átomo 0. ¿Se acuerdan que m va desde menos infinito a infinito? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, en vez de proyectar sobre el átomo P, Sutton agarra y dice, no, qué flojera, porque después voy a tener que dividir entre E a la IPA todos los términos. Entonces, en vez de dividir por E a la IPA, dice, vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a proyectar sobre m igual a 0. Entonces, esta es la celda -1. Y esta es la celda 1. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo acá. Este es el átomo 0, este es el átomo 1, este es el átomo -1. ¿Ok? Entonces vamos a proyectar sobre el 0A. Y acá vamos a proyectar sobre el 0,1. Que es exactamente lo que hace Sutton. Vamos a proyectar. Ahí está. Sobre el 0,1. ¿Para qué? Para quitarme las exponenciales del átomo de P. Ok. Entonces, dejen abro rápido la imagen. ¿Dónde se van guardando? Siempre se me olvida. Nada más les digo así de, ustedes díganme cuál es la que viene. Nunca me dicen, malvados. Aquí está. Voy a compartirles mi pantalla rápido. No puedo compartirles. Bueno, les comparto la imagen entonces. ¿Sí ven la imagen del pizarrón de hace media hora antes de ponernos a chorear? Sí. Están todas estas sumas con un montón de términos, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el que viene en el Sutton. Vamos a proyectar sobre el 0,1. El 0,1 entra dentro de la suma, pasa al lado de la exponencial, pasa al lado del coeficiente y nos va a quedar el sándwich 0,1HM1. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso cuánto valía?
Ese tendría que ser beta 1 con una delta de M más 1, ¿no? No, este no es beta, ¿no? Porque es el 0,1 con el M1. Entonces este es el epsilon 1 cierto. por la delta M0, ¿no? Cierto, cierto. El que sale con una beta es este de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, cuando proyectamos sobre 0,1, me queda la suma sobre M de E a la I KMA por el C1 H M1 más el C2 por el 0,1 H M2, ¿no? Y ahorita escribimos la de abajo. No, de una vez. La suma de M E a la I KM A por C1 E por el 0,1 M1 más C2 E 0,1 M2. ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Entonces, suma sobre M E a la I KM A por A por el C1. ¿Por cuánto vale el sándwich 0,1H M1? Serían 3 términos, ¿no? La energía on-site y las 2 de salto. Porque para la M igual a menos 1, M igual a 0 y M igual a 1, ¿no? Muy bien, ya. Sebastián dice, al diablo la suma, vamos a escribir los términos directamente. Yo soy bien macho. Entonces, E a la I KM, ¿cuánto va a valer M? 0, ¿no? Sí. Entonces, queda C1 por epsilon 1. ¿Están de acuerdo? Más C2 por beta. ¿Cuándo va a ser diferente de 0? Este C2. Estoy en el átomo 0. Entonces, si me quedo en la energía en sitio, si estoy en el orbital 1 y me quedo en el orbital 1, pues es la energía en sitio 1, ¿no? ¿Sí? Si estoy en el átomo 0 y brinco al de al lado, me va a quedar C2 beta por E a la I K A, ¿no? Cuando hago el brinco hacia la 1. Este término es el que sigue. Más C2 por E por beta por E a la menos IKA cuando brinco para acá, ¿no? Cuando brinco al menos 1. ¿Sí? Pero ahí no serían como C1 beta 1 y C1 beta igual beta 1, los dos términos. Porque es como de la... Ok. Es la de salto del átomo 1, ¿no? Ok. Entonces, muy bien, mi querido Salvador. Voy a tener C1. Vamos a escribirlo completo. Voy a tener C1 por 3 términos de este sándwich, es lo que está diciendo mi querido Salvador. El primero va a ser epsilon 1 cuando M vale 0. ¿Están de acuerdo? Cuando me quedo brincando en este sitio, cuando me quedo haciendo esto, uy, me queda epsilon. El segundo, los otros 2 términos va a ser cuando brinco al 1 y cuando brinco al menos 1. Y esos van a ser beta 1 E a la I K A
cuando brinco a la derecha, más beta 1 por E a la IK A menos, cuando brinco al menos 1. Y del otro lado voy a tener C2 por otros términos. Cuando está en el átomo 0 y brinca al orbital 2, cuando se queda aquí, ya dijimos que va a valer 0 porque no vamos a tomar en cuenta transiciones 1-2. Si quisiera tomar en cuenta que transiciones 1-2, tendría yo que agregar aquí L1-2. Vamos a dejarlo ahí expresado. Y luego tengo del átomo 1, del átomo 0, orbital 1, al átomo 1, orbital 2. Eso es beta 1,2 E a la IK más beta 1,2 E a la menos IK. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Y luego de aquí vamos a tener sándwiches 0,1 solo cuando vale 0, ¿no? O sea, vamos a tener C1 por E y el 0,1 con el orbital 2, ¿cuánto valía? Ese valía 0 siempre, ¿no? ¿Sí o no? Sí, habíamos dicho eso. Entonces, queremos llegar a la ecuación 5,6, ¿no? Entonces, de aquí, este beta 1E a la IK más beta 1E a la menos IK, ¿cuánto vale? Sería como un coseno, ¿no? Esto es epsilon 1 más beta 2 veces 1, coseno. 2 veces coseno. 2 sí, veces cierto, coseno de K más C2 por epsilon 1,2 más beta 1,2 coseno de K, ¿no? ¿Sí o no? También ahí sería 2 veces coseno, ¿no? Sí, perdón, 2 veces. 2 veces coseno de K. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿no? ¿Quién Sí. sabe? Sí. Y pues y sumarle también o bueno, más bien le podemos restar el E dentro del primer paréntesis y ya eso igual a 0. Entonces, nos queda lo que llega a Sutton, ¿no? Es epsilon 1, 2 beta 1 coseno de K menos E por C1 más 2 beta 1, 2 coseno de K por C2. Aquí lo único que hizo Sutton fue indicar que vamos a considerar que las transiciones 1-2 son 0. ¿Ok? Eso fue lo único que hizo Sutton, al suponer que no hay transiciones en el mismo átomo. Ok. Y acá, en el átomo, en la cadena AB, lo escribo rápido. M E a la IK2MA por el CA 0A H MB MA, perdón, más CB por el sándwich 0A H MB igual a la suma sobre M de E a la IK2MA por el CAE por el sándwich 0, A MA más CB E sándwich 0A MB. Ay, eso se quedó horrible. Sándwich MB. Muy bien. ¿Qué términos van a sobrevivir de la de arriba?
estos de aquí quedamos que solo iban a ser diferentes de 0 cuando m era igual a 0, ¿no? Solo en la misma celda, no hay brincos fuera de la celda entre átomos A. ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser Ca por epsilon A, ¿no? Y es el único átomo que va a sobrevivir. Es el único término que va a sobrevivir, ¿no? Yo no tengo brincos a la 1 y a la -1 entre átomos A, ¿no? Quedamos que son 0. Más Cb por brincos del átomo A a la celda B. ¿Qué átomos voy a tener que tienen estos brincos? Voy a tener un término beta por E a la 0 cuando hace este brinco aquí, y más beta E a la menos y K, ¿no? K 2A, ¿no? ¿Sí o no? El 2 es por la periodicidad de 2, ¿no? De 2A. Uh-huh. Okay. Y de hecho, y aquí viene la parte que se confunden, en realidad esto sí va a ser un coseno, porque aquí estoy brincando media longitud de la celda, ¿no? Entonces estoy brincando E a la IKA, y acá estoy brincando a la izquierda media longitud de la celda, menos IKA. ¿Sí o no? Pues sí, nada más el 2 que le habíamos puesto era como para que se repitiera. Y eso va a ser igual a los términos de aquí abajo. Esto quedamos que era una delta de Kronecker Mn, ¿no? Entonces, esto va a ser solo cuando C, A, E, cuando M vale 0, ¿no? Y este proyector quedamos que siempre iba a ser distinto de 0, ¿no? Digo, que siempre iba a ser 0, porque nunca iba a haber proyección entre los átomos A y B. Ajá. Entonces nos queda simplemente esta ecuación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ya tenemos las primeras ecuaciones seculares. ¿Ustedes pueden hacer la segunda? Es lo mismo proyectando el otro, ¿cierto? Proyectamos sobre B. Y en el otro lado proyectamos sobre el 0,2. ¿Ok? Y entonces nos van a quedar ecuaciones similares, ¿no? Nos va a quedar epsilon 2 más beta 1, 2 coseno de K igual a CB. Este sería CB. Este sería CA. Este sería CB. Por E, ¿no? Y acá nos va a quedar C1, C2 por epsilon 2 más beta 1, 2, 2 coseno de K más C1 beta, no, este sería beta 2, ¿no? Perdón. Este sería beta 2, ¿no? 2 coseno de K, beta 1, 2 coseno de K igual a E por C2. ¿Sí, no? Serían las dos ecuaciones seculares que nos quedan. Rápido las checamos. Sí, creo que sí. 2 beta 1, 2 seno de seno 1. Seno 1, beta 2, ajá. Me faltó el 2 aquí, ¿no? 2 coseno.
y ya obtenemos las dos ecuaciones 5.6 y 5.7. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, si quieren, ¿hay dudas hasta aquí? Hasta ahorita no, Isaías. Ok. Entonces ya no me va a dar tiempo a hacerlo y quiero explicarlo bien. Si quieren lo vemos el viernes. Como todavía no ha acabado el examen, pues ya el examen seguramente se fue para la semana que viene, ¿no? Entonces, ¿Como por el lunes, dijeron? pues nosotros generalmente tenemos la regla que por lo menos una semana después de que se acabe el temario. Si se acaba el temario el miércoles, lo más temprano que podría ser el examen sería el miércoles de la semana que viene. Okay. Entonces, estoy casi seguro que lo que el doctor, para no perder clases, lo que va a querer es que el miércoles acabamos el capítulo 4, ya sea él si viene o yo si no puede venir él. Y el próximo viernes yo terminaría este problema, la cadena B y la cadena con dos átomos, porque quiero que vean la diferencia entre las energías de los dos estados y las energías de la cadena B. Van a ser prácticamente iguales, van a tener esta misma forma, solo va a cambiar uno de los signos. Es la única diferencia que va a haber. Pero esa diferencia va a tener implicaciones en la física, explícitamente en las transiciones ópticas. Entonces, por eso quiero ver los dos problemas al mismo tiempo. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, el miércoles, si viene el doctor, él acaba el capítulo 4, las 5 páginas que quedan. Si no, lo acabo yo. El próximo viernes terminamos esta sección. Vemos transiciones ópticas. Y... pues de hecho aquí están. Esta es la cadena. Esta es la cadena. No, esta es la de dos estados. La que falta es la de la cadena B. Quiero que vean una al lado de la otra cómo son estas gráficas de EDK y de densidad de estados. Entonces acabamos el próximo viernes esta sección y de hecho acabaríamos las dos secciones. Esta es la EDK de la cadena B. ¿Ok? Ok. Entonces el miércoles acabamos capítulo 4, el viernes acabamos con estas dos secciones. Vemos transiciones ópticas directas e indirectas y la próxima semana sería el examen. ¿Ok? De acuerdo. Si quieren, entréguenme la tarea el miércoles para yo entregárselas el lunes que viene y tengan por lo menos un par de días para estudiar la tarea. ¿Sale? Sale. ¿Hay Sí, dudas? vale. Bueno, ¿hay dudas? No, de esto no, pero le quiero hacer una pregunta, Isaías. ¿Usted más o menos tiene claridad exactamente hasta cuándo va como el receso que vamos a tener en diciembre? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener clase y luego cuándo volvemos? Mira, generalmente nosotros nos llevamos a inicios de diciembre al MRS, a la Material Research Society a Boston, y nos íbamos unos 10 días. Generalmente se iba el doctor y alguno de los alumnos. Los últimos años me había estado yendo yo, entonces parábamos el curso completamente hasta que regresáramos. Y pues para no vernos tan manchados con ustedes, porque se perdió una semana por lo menos de clases, les dejábamos de tarea examen normalmente capítulo 8 y 9. Veíamos capítulo 7 en clase y les dejábamos como tarea examen de capítulo 8 y 9. Eso es lo que habíamos estado haciendo en los últimos años. Pero en los últimos años teníamos clases presenciales y empezábamos en agosto, no a mediados de septiembre. Entonces llevamos un mes de retraso. No nos vamos a ir a Boston, pero sí se nos van a meter las vacaciones de diciembre. Nosotros tratábamos de acabar el curso antes de vacaciones, porque el semestre oficialmente acaba la primera semana de enero, ¿no? ¿Cuándo acaba el semestre?
No, termina la primera semana de febrero, ¿no? Pues es que yo tenía entendido que iba hasta el 23 de enero, 22 de enero. Todo se recorrió un mes, ¿no? Más o menos. Termina el 29 de enero. El calendario oficialmente, ¿cuándo se para? ¿Cuándo paramos? Paramos como en Guadalupe Reyes, ¿no? El 11 de diciembre. O sea, nos quedan 3 semanas. Capítulo 5, después de que yo acabe Cadena B, ¿qué tanto le falta? Porque me acuerdo que es relativamente corto. Lo están viendo, ¿no? ¿Sí están viendo el chutón? O sea, si se dan cuenta, el viernes que acabamos Cadena B y que vemos transiciones de fase directas e indirectas, ya realmente nos queda tres paginitas de la sección de metales, que de hecho ya lo discutimos. Ya discutimos más o menos esto, de cuál es la diferencia entre un metal y eso. Y ya empieza capítulo 6, que es el capítulo favorito del Dr. Valladares, que es silicón y hibridación SP. Entonces, ven, aquí está lo de los traslapes positivos y negativos. Este capítulo sí le va a dedicar al doctor, yo creo que como 2 semanas. Entonces lo acabaríamos antes del paro de diciembre. Entonces, regresando, generalmente a mí me manda a dar capítulo 7, que es metales. Teoría de electrón libre y modelo de Friedel. Aquí está el modelo de Friedel. Entonces, voy a platicarlo con él. Si ustedes tienen la posibilidad y a mí no me da flojera y no me voy de borrachera a Querétaro, podríamos tener un par de clases ahí para ver modelo de Friedel y modelo de electrón libre. Ya digamos en vacaciones. Para que regresando veamos capítulo 8 y 9, que son como aplicaciones de metales. Porque si no, no vamos a acabar ni de chiste. O sea, sí, nos falta un montonal todavía. Todavía en enero hay 4 semanas de clases. Sí, pero el capítulo 7 es grande. Y el capítulo 8 y 9 también. Entonces... En febrero también tenemos 2 semanas de intersemestrales. Más bien son de finales, ¿no? Sí, son semanas de finales más que intersemestrales, sí. Sí, perdón. Sí, tenemos que ver realmente, porque bueno, el doctor también está en el plan de vamos a ver lo que podamos ver. O sea, la realidad es que está muy, muy, muy gracioso el semestre. Entonces, pues la verdad vamos a aplicar esa ley de vamos a ver lo que podamos ver y lo que no podamos ver, pues se los dejamos de tarea examen o algo así. Que lo lean ustedes, que nos hagan un resumen. Porque sí está complicado estar así a distancia y también suelen caernos todos los puentes a nosotros, ¿no? Todos los lunes y viernes no hay clase. Eso es bien divertido. Pues bueno. De momento, preocúpense ahorita las próximas 2 semanas que van a ser esto y el examen. Y ya luego nos ponemos de acuerdo con el doctor. ¿Qué es lo más importante que vean? Para mí es importante que veamos capítulos 6 y 7. Ya las propiedades de metales se las podemos dejar de tarea. Porque sí es importante, pero es más importante ver los primeros 7. ¿Ok? Pues bueno. Pero no vamos tan atrasados. Yo siento que hemos tratado de mantener el ritmo. No sé ustedes qué sientan. Creo que vamos bien. Bueno, entonces los veo el miércoles. Venga yo o venga el doctor, acabamos capítulo 4 el miércoles, ¿sale? Ok. Bueno, dale, muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Oye, Isaías, ¿crees que me podrías mandar lo de Classroom? Que no me